del conocimiento, impulsada por la revolución de la información, que es una revolución de la comunicación entre los seres humanos, y por todas las derivadas de revolución tecnológica que esa revolución de la comunicación, de la inmediatez de la comunicación, está produciendo para el siglo XXI, para que nuestros jóvenes se eduquen y se preparen, además de transmitir cantidad y calidad de conocimiento, hay que entrenar a la juventud para que sepan qué hacer con ese conocimiento, cómo convertir su conocimiento en una oferta que añada valor a los demás. Por tanto, simplificaría diciendo, no solo hay que conocer el instrumento de Internet, sé que han dedicado una parte del seminario del Congreso a analizar lo que supone la irrupción de la red en todo, también en la formación de capital humano, etc. No solo hay que saber utilizar el instrumento, no solo hay que saber navegar por Internet, hay que saber utilizar los nuevos instrumentos, como los no tan nuevos, como una oferta que añada valor a los demás. Discutía con uno que ha sido presidente de Extremadura hace unos años, y ya dejó de serlo, fue muchos años presidente de Extremadura, este concepto de la centralidad, países centrales, países periféricos. En el mundo ha desaparecido la centralidad y la periferia. Ahora puede ser periférico un estado del interior de Estados Unidos. Y no es periférico un pequeño estado, un pequeño país como Finlandia. ¿En qué consiste ese cambio? En el concepto de centro y de periferia. En la incorporación realmente a la revolución tecnológica, ofreciendo algo que añade valor a los demás. Y la revolución de la comunicación permite que esa oferta, que puede ser perfectamente local, tenga una dimensión universal si añade valor. Por tanto, insistiré en algo que me golpea desde hace muchos años, incluso cuando tenemos centros de excelencia en transmisión de conocimientos, en cantidad y calidad de conocimientos. Si no completamos la cantidad y la calidad de conocimientos con el entrenamiento para saber usar el conocimiento y transformarlo en oferta, estamos formando a demandantes titulados de formación profesional o universitario, pero no a oferentes de un valor añadido para los demás. Y esto que toca al individuo, que toca al ciudadano como tal, vale para todas las profesiones. Cuando empecé a estudiar a fondo el impacto de la revolución tecnológica en nuestras realidades humanas, en la política, en la economía, en el sistema financiero que implosionó entre el 2007 y el 2008 con las consecuencias que sabemos. Cuando empecé a estudiar eso, allá por la mitad de los 90, en serio, me sorprendió en el Silicon Valley un fenómeno interesante. El tipo que mejor pagado por horas de asesoramiento de las empresas de software que ya entonces llamaban de tercera generación, y les juro que yo no sabía que había habido una primera, una segunda y una tercera generación. El tipo mejor pagado que había era un profesor de literatura de la universidad, especialista en Shakespeare. Y me sorprendió. Me digo, bueno, no me hubiera sorprendido que hubiera sido un ingeniero de software, que hubiera sido un genio en esta... Pero un profesor en Shakespeare. Dice, bueno, ¿qué pasa? Y pasa que, en realidad, este hombre era un especialista en la condición humana. Tenía muchas dificultades para manejar, más que desde el punto de vista elemental, como sustituto de la máquina de escribir, su ordenador o su portátil. Pero cuando conocía la condición humana. Y eso es lo más permanente. Por tanto, cuando hablo de la revolución tecnológica, de la adaptación, del entrenamiento de la gente que educamos para saber qué hacer como oferta, no me estoy olvidando de que existe la condición humana, de que existe el peso de la condición humana, de que no hemos cambiado mucho en cuanto a la condición humana,
que los chinos siguen siendo confucianos y el régimen se llama comunista, pero es un mandarinato. El comunismo con economía de mercado no es compatible. De que Europa pues es la heredera de Erasmus y de Maquiavelo, sino de Aristóteles, y que sigue importándonos la tragedia griega como explicación de la condición humana elemental, y que en Cervantes o en Shakespeare encontramos a la condición humana, y que la revolución tecnológica, si no tiene en cuenta la condición humana incluso para su éxito, tendrá muchas dificultades para salir adelante. Por tanto, cuando hago un esfuerzo por explicar la formación de capital humano, hay muchas veces que siento en nuestra cultura esa manera de respirar de nuestras universidades, de que nosotros no tenemos nada que ver o no queremos estar contaminados ni por el mercado ni por la economía real. Nosotros formamos a ciudadanos, que es una parte del problema. Y en mi experiencia como estudiante, cuando he acabado mis estudios, por tanto viene de atrás, porque hace rato que los acabé, aquellos por lo menos, ahora el estudio debe ser permanente, pero la experiencia que tengo con los jóvenes, cuando salen de nuestras universidades, tienen la conciencia de que tienen que empezar a aprender. Por tanto, que el título figura como una demanda frente a la sociedad para encontrar una opción de empleo, una ocupación, si es posible que se corresponda con su título, que en muchas ocasiones no se corresponde con su título. ¿Por qué? Porque no están entrenados mientras que se van educando en el sentido de acumular cantidad y calidad de conocimiento para hacer un uso en términos de oferta del conocimiento que adquiere. Entonces, en todo el ciclo educativo terminamos en las universidades o en la formación profesional. Y en las universidades, algunas veces, con resistencia, lo he visto con algunos de los rectores de las universidades en mi país, etc., introdujo esta reflexión porque espero de las universidades en América Latina que sea la vanguardia que anticipe el futuro cerca de la sociedad, ni siquiera a mucha distancia. Y veo que a veces en los centros universitarios se está anticipando un pasado que ya no existe. Son la vanguardia de utopías regresivas que ya no existen. Por tanto, hay una transmisión de conocimiento y de educación que prepara a la gente para un pasado que ya fue superado por la historia. Y esto es lo que habría que pedirle de nuevo al sistema educativo: excelencia, capacidad de anticipar el futuro y un elemento más: estimular la iniciativa. La iniciativa, la creatividad y la innovación en todos los campos. Y tanto la iniciativa como la creatividad como la innovación es inseparable del riesgo. No es posible innovar sin riesgo. No es posible innovar si no se asume que el fracaso en un esfuerzo de innovación es parte de la experiencia acumulada para el éxito. Y esto no es posible fomentarlo en nuestros sistemas educativos si no cambia el ambiente cultural en el que desarrollamos los debates sobre el futuro de la educación. Y el ambiente cultural nos afecta a todos, no solo a los enseñantes. Por tanto, depende del ámbito, del ambiente cultural, el que seamos capaces de estimular iniciativas creativas, innovadoras. Yo lo digo por mi país, pero cuando hablo de mi país, algunas veces, que ahora está pues sumido en una cierta depresión por la crisis económica, por la falta de perspectiva, pero que ha pasado de $4.500 en el 82, llegué al gobierno, a 34.500 en plena crisis, lo cual no está mal, en un periodo de 27, 28 años. Por tanto, que no hay tanto para llorar. Si hemos sido pobres de solemnidad durante 3 o 4 siglos,